Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Buenos días a todos, dándole muchas gracias a Dios porque me permite compartir su palabra nuevamente esta mañana. Los invito a que dispongamos nuestro corazón para escuchar lo que Papá Dios tiene para decirnos hoy. Hoy he titulado este devocional Llamados para hacer sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Y me baso en lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 12:1. Yo voy a basar este devocional en la Nueva Traducción Viviente. Dice Romanos 12:1, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Es esa la verdadera forma de agradarlo. Entonces Pablo nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio y que debe ser vivo y santo, el que a Él le agrada, y dice que es la mejor forma de adorarlo. Entonces, para explicar qué significa esto, vamos a hablar un poco de ofrendas y sacrificios en la palabra de Dios. En Génesis 4 nos habla de Caín y Abel. Como bien sabemos, Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva. Dice la palabra que Abel era pastor de ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Ellos un día tomaron la decisión, cada uno, de dar una ofrenda a Dios del producto de su trabajo. Dice en Génesis 4 del verso 3 al 5 que Caín le dio a Dios algunos cultivos y Abel le dio lo mejor de sus corderos de las primeras crías. Abel le dio al Señor lo mejor de lo que tenía. Y dice la palabra de Dios que el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín con su ofrenda. ¿Cuál fue la diferencia? Que uno dio lo mejor de lo que tenía y el otro no. Dios nos pide lo mejor. Otra historia, si vamos a Éxodo 12, donde se explica la primera Pascua, vemos que Dios le pide al pueblo de Israel sacrificar un cordero para poderlo salvar de la esclavitud de Egipto. Y en Éxodo 12:15 nos cuenta las características que deben tener este cordero. Dice que el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Debía ser seleccionado de entre las ovejas y las cabras, es decir, de los mejores animales, y debía ser sin defecto. En otras palabras, lo que Dios le estaba pidiendo a su pueblo era que sacrificara el mejor animal, porque, reitero, a Dios se le ofrece lo mejor. Otra historia que vemos en Génesis 22, Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, el hijo de la promesa. Sabemos cuánto le costó a Abraham y a Sara concebir ese hijo, porque ya estaban de avanzada edad, y la palabra de Dios dice que Sara ya se le había quitado la costumbre de las mujeres, es decir, ya no podía tener hijos, era estéril. La historia cuenta que Abraham subió al monte en obediencia a ese monte que Dios le dijo, y llevó a su hijo para sacrificarlo. Él iba a sacrificar lo más preciado que tenía, porque a Dios se le da lo mejor, incluso las bendiciones. Al final no lo sacrificó porque Dios vio su corazón. Otra historia que vemos muy hermosa está en Juan 3:16. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuestro Padre Dios dio lo mejor que tenía, su único Hijo, en sacrificio por amor a nosotros. Romanos 8:32 dice que Dios no escatima a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. No escatimó a lo más preciado que tenía. Pues Dios nos pide a usted y a mí
que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nos está pidiendo que nuestros cuerpos deben ser ese cordero perfecto, santo y agradable, un cordero que se somete a sacrificio. Y entonces, ¿cuál es ese sacrificio? O la pregunta es, ¿cómo podemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo en esta vida terrenal y temporal? Romanos 6, del 6 al 11, vamos a ver qué dice la palabra. Romanos 6 del 11 al 14, perdón. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Mire que nos está hablando del cuerpo. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Entonces, para poder entregar nuestros cuerpos como sacrificio a Dios, debemos dejar el pecado atrás. Aquí Pablo nos está hablando del pecado en general. Vamos a ver qué dice Colosenses 3:5. Nos habla de dos pecados más específicos. Y dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Es decir, esto se resume en el pecado sexual. Y dice, no sean avaros, pues las personas avaras, una persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Para Dios no hay pecado grande ni pequeño, pecado es pecado. Pero aquí Pablo nos está hablando de dos tipos de pecado que son muy esclavizantes y son muy difíciles de dejar porque son agradables. ¿A quién no le gusta el sexo? ¿A quién no le gusta la plata? Y como son tan agradables y adictivos, él nos hace un énfasis en que nosotros debemos luchar contra estos dos pecados. Primera de Corintios 6, del 9 al 11 nos dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos. Entonces recuerden, sacrificio santo. Fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces Dios nos pide vivir en santidad. Primero porque Dios es santo, dice la palabra de Dios, sed santos porque yo soy santo. Y segundo, porque Él nos hizo santos, no que hayamos nacido santos, sino que fuimos hechos santos. Entonces debemos luchar por vivir en santidad, alejarnos de la tentación. Aquí Pablo nos está enumerando los pecados más escandalosos, pero todo aquello, por pequeño que sea, que no le agrade a Dios, debemos dejarlo atrás. Eso es darle a Dios lo mejor. Los sacrificios no son fáciles, pero son necesarios. Primera de Corintios 15, 58 dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para la obra del Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Entonces, entregar mi cuerpo en sacrificio vivo es también trabajar en la obra del Señor, cueste lo que cueste. Por ejemplo, compartir la palabra de Dios así haya un rechazo. Los apóstoles fueron perseguidos. Servirle a los demás así nos saque de la comodidad. Es otra manera de entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Filipenses 4:1
Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Familia, Dios es fiel, sin importar nuestra infidelidad. Pero el ser un sacrificio requiere dar lo mejor a Dios y Él quiere que le demos el primer lugar. En eso consiste la fidelidad, que Él sea el más importante en nuestro corazón, no nuestras carreras, no nuestros esposos, no nuestros hijos, sino Dios. Los invito a que oremos. Padre Santo, una vez más te doy gracias por edificarnos a través de tu palabra. Padre, hoy te doy gracias por haber mandado a tu Hijo a esta tierra como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. No escatimaste a tu único Hijo. Diste lo mejor para restablecer nuestra relación contigo, porque entendemos que el pecado la rompe. Cuánto amor, Padre, hubo en esa cruz. Ayúdanos a responder de la misma manera. Ayúdanos, Padre, a entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Entendemos que nunca lo vamos a lograr en nuestras fuerzas, sino que es a través de Jesucristo. Hoy tomamos la decisión de darte lo mejor de nosotros mismos. Te entregamos aquellas cosas que nos cuesta dejar atrás. Tómalas, Señor, porque tu palabra dice que tú nos has dado la victoria. Tú nos haces vencedores. Espíritu Santo de Dios, si hay algo en nuestro corazón que no le agrada a Dios, pero no creemos que es pecado, convéncenos de pecado. Yo te pido que esta palabra haya bajado al corazón de las personas escuchando este devocional. Y nos quedamos en tu poderoso nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Familia, Dios les bendiga, que tengan un buen día. Chao. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.